Vamos directamente con información actualizada. Nos contactamos con nuestro colaborador, nuestro corresponsal Orlando Pérez, para conocer los detalles sobre lo que ha dado a conocer la Corte Constitucional de Ecuador, la cual se pronuncia sobre la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Vamos a conocer todos los detalles. Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ti. Si de última hora conocimos ya directamente de uno de los integrantes de la Corte Constitucional, que evidentemente guarda la reserva del caso de que se votó 6 votos a favor de admitir el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso Mendoza. 3 votos en contra habrían sido señalados. Por supuesto, hasta ahora no se ha emitido el comunicado oficial de la Corte Constitucional, y con esto efectivamente lo que se esperaba desde el día lunes para acá, después de lo que ocurrió con el proyecto presentado por la jueza Teresa Núquez, efectivamente se confirmó. Por primera vez en la historia democrática del Ecuador, desde que rige incluso la Constitución del 2008, un presidente será llamado a juicio político en la Asamblea Nacional. Este presidente también, obviamente, ha planteado algunas alternativas en las discusiones y debates que han girado alrededor de este tema, como puede ser la muerte cruzada. Por el momento, de conocimiento extraoficial, se conoce así: los jueces Ali Lozada, Carla Andrade, Alejandra Cárdenas, Josie Escudero, Richard Ortiz y Daniela Salazar votaron a favor del juicio político, es decir, que se admite el juicio político en la Asamblea Nacional para que procese esta asamblea. Lo que viene a continuación, obviamente, es un plazo de hasta 30 días para que la Asamblea procese todos los mecanismos de orden constitucional, es decir, defensa, descargo, etcétera, etcétera, que tienen que cumplir tanto el acusado, en este caso Guillermo Lasso Mendoza, como los ponentes del juicio político, que son 4 legisladores de 4 bancadas políticas distintas. Así que esta es la noticia de última hora. Estamos solamente esperando el pronunciamiento oficial de la Corte Constitucional, pero como digo, fuentes internas de la Corte nos han manifestado que efectivamente, así como lo señalan varios allegados al gobierno de Guillermo Lasso Mendoza, y por eso además sorprende que ellos tuvieron de primera mano la información, está confirmado el juicio político a Guillermo Lasso. Orlando, queremos consultarte en relación con este tema. ¿Qué es lo que analizó la Corte Constitucional de Ecuador para admitir el juicio político, para dejar con claridad en las personas que nos ven qué es lo que ha sucedido hasta este momento? Y la segunda consulta, hilada a esta consulta, es ¿cuál es el paso que sigue en relación con que se confirme lo que extraoficialmente nos estás dando como información? Bueno, lo que considera y además manda la Ley Orgánica de Asuntos Constitucionales, que es la que rige efectivamente y de garantías que rige a la Corte Constitucional, son elementos fundamentalmente de forma, es decir, que se procedió con lo que manda la Constitución, que no hay alguna firma que no conste en el proceso, etcétera, cuestiones de formalidad. Pero lo que viene a continuación, sí es importante, Saray, a propósito de esto que mencionas, es que este momento, emitido el fallo de la Corte Constitucional, se envía a la Asamblea Nacional, la recibe el presidente de la Asamblea Nacional, le traslada a la Comisión de Fiscalización para lo que se conoce en términos legislativos, se sustancie el juicio político, es decir, que se presenten las pruebas, se presenten los argumentos, las acusaciones, que ya están además muy adelantadas, pero también se pide la presencia del presidente Guillermo Lasso, en este caso el acusado. Después de eso, la Comisión de Fiscalización elabora el informe, lo pasa al Pleno de la Asamblea para que 137 asambleístas, que son los que conforman la Asamblea Nacional, decidan en un debate que puede llevar varios días, 2 o 3 días o menos, dependiendo de cómo se proceda en este caso, y se vote. Para que se pueda destituir al presidente de la República se requieren 92 votos de los 137 asambleístas de esta entidad legislativa. Y siendo así, efectivamente, ya hay conocimiento de eso. Y acabamos de ver, efectivamente, el dictamen de admisibilidad. Te comento, Saraí, aquí está el dictamen, acaba de salir. Dice: dictamen de admisibilidad parcial para enjuiciamiento político del presidente de la República por la Asamblea Nacional. Es el documento ya oficial de la Corte Constitucional, que lo voy a leer en detalles, considerando que se trata de un documento de carácter histórico, por lo que mencionábamos hace un momento. La Corte Constitucional del Ecuador informa que mediante dictamen número
1-23DJ/23, aprobado en sesión extraordinaria del 29 de marzo del año 2023, dentro del plazo establecido en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con mayoría calificada de 6 votos a favor y 3 salvados, el Pleno resolvió inadmitir las 2 acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado. Esto es muy importante considerar, Saraí, a propósito de lo que incluso algunos constitucionalistas planteaban alrededor de las imputaciones que se le hacían al presidente de la República. En el dictamen se determinó que corresponde a esta Corte efectuar tanto un análisis del procedimiento como del contenido de la solicitud para garantizar el equilibrio de poderes entre la función ejecutiva y legislativa y asegurar que la institución del juicio político al presidente de la República no sea utilizada de forma arbitraria e irrazonable. En esas líneas, en el análisis del procedimiento se encontró que la solicitud presentada y el trámite seguido aquí en la Asamblea Nacional se ha respetado los principios de legitimidad política y el debido proceso, sin perjuicio de lo cual se llama la atención a los solicitantes y a la Asamblea Nacional por la falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional. Y por otro lado, respecto al contenido de la solicitud, se estableció que los primeros 2 cargos formulados por los solicitantes relacionados con el delito de concusión no cumplen las exigencias del artículo 148, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que hablábamos hace un momento. En relación al delito de peculado, añade el comunicado de la Corte Constitucional, por el contrario, se determinó que su formulación se enmarca en los presupuestos de admisibilidad establecidos en el mencionado artículo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional. Esta Corte, por tanto, va terminando el comunicado, exhorta a las instituciones involucradas en el juicio político a actuar siempre dentro de los cánones previstos en la Constitución y en el Estado de Derecho. Esta decisión cuenta además con 3 votos salvados, ojo con esto, emitidos de forma individual por las juezas Teresa Núquez Martínez y Carmen Corral Ponce y el juez Enrique Herrería Bonet, quienes con su propia argumentación se apartaron de la decisión de la mayoría por considerar que la solicitud de juicio político presentada en contra del presidente de la República por no cumplir con los requisitos contemplados en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Y finaliza el comunicado que lo estamos apreciando ya en pantalla. Se informa a la ciudadanía que el texto completo del dictamen de mayoría, así como de los votos salvados, están disponibles ya en la página web de la Corte Constitucional. Así que con este documento, efectivamente, histórico, que marca un precedente de esta naturaleza en el Ecuador, se da paso al juicio político al presidente Guillermo Lasso Mendoza. Vamos a estar pendientes de la reacción, por supuesto, de Lasso, de sus ministros y, por supuesto, también la especulación que había de si a partir de este momento el presidente activaría la llamada muerte cruzada, Saraí. Muchísimas gracias, Orlando. Te agradecemos esta información de último minuto, sin duda alguna importante para el seguimiento que nuestro medio de comunicación viene haciendo al tema. Te agradecemos y te mandamos las buenas noches hasta la tierra ecuatoriana. Reiteramos información de último minuto que ha sido ampliada por nuestro corresponsal desde Ecuador. Le comentamos que la Corte Constitucional ha admitido la acusación de juicio político relacionado con el presunto delito de peculado. Estaremos ampliando este tema más adelante en nuestras próximas ediciones informativas.